Continuando con la explicación, procederemos a explicar qué es la modulación QAM y cómo la llegamos a manipular hasta en la actualidad, ¿sí? La modulación QAM es una técnica de modulación utilizada para transmitir datos digitales, es decir, datos ya sean unos o ceros, ¿sí? Variando en lo que es su amplitud y su fase. Entonces en QAM vamos a variar estos dos tipos de la señal, y cuando lo variamos su amplitud se le denomina como componente en cuadratura, y cuando variamos su fase se denomina como componente en fase, ¿sí? Muy bien. Una vez que ya lo vamos a variar su amplitud en fase, podemos decir que estamos modulando con una técnica QAM, ¿sí? Ahora, en el proceso de modulación, lo primero que debemos hacer es convertir de bit en símbolo, ¿sí? Un símbolo se puede decir que es la señal que estamos enviando por cada secuencia de reloj de muestreo, ¿no? Es decir, que en un tiempo determinado podemos enviar este tipo de señal o podemos enviar varias señales, ¿sí?, en un cierto tiempo, por lo que vamos a convertir de bit a símbolo, ¿no? Entonces, ¿a qué queremos decir eso? Que primero vamos a convertir, digamos, este grupo de bits en un símbolo que ya habíamos esclarecido, que es la señal que vamos a enviar o vamos a transmitir. En este caso, como podemos ver en la imagen, tenemos aquí 3 bits que vamos a enviar por un solo símbolo, ¿no? Que como podemos ver aquí, se está comenzando desfasada a 0 grados. El siguiente que vamos a enviar se encuentra desfasada a 90 grados. Este es un dato característico de la modulación QAM, que al momento de ver en su diagrama, que es bidimensional, podemos ver que cada símbolo o que cada punto se encuentra desfasada correctamente en 90 grados. ¿Y esto para qué? Para evitar que tengan mucho ruido, ¿no? Mucho ruido al momento de ser transmitida, ya que si llegamos a tener mucho ruido, la señal QAM llega a fallar y entonces nuestro sistema no se llega a entender. Ahora, continuando con la explicación, podemos ver que aquí tenemos 3 bits en un mismo símbolo, ¿sí? ¿Cómo podemos determinar qué tipo de QAM vamos a llegar a utilizar? ¿Sí? Entonces, decimos, tenemos una fórmula que es característica, que es 2 elevado a la n, ¿sí? N es igual al número de bits a transportar por símbolo, ¿sí? Entonces, en este caso estamos llegando a transportar 3, por lo que va a ser 2 elevado a la 3, que va a ser 8. Entonces, estamos llegando a decir que vamos a utilizar un QAM de tipo 8, ¿no? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para representarlo en el diagrama fasorial o en el diagrama de constelación. Como bien podemos ver aquí, este sería el diagrama de constelación de esta señal, ¿no? Este es el diagrama de constelación de esta señal. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver que ya habíamos esclarecido que era un QAM de 8, ¿no? Y aquí está bien representado. Tenemos diferentes puntos o diferentes grupos que va a significar un símbolo en nuestra diagrama, y eso nos va a servir porque aquí estamos demostrando que está variando tanto en fase como en su amplitud, ¿no? La amplitud y la fase va a ser única para cada agrupación, ¿sí? Es única. Podemos ver que aquí se encuentra desfasada a 90 grados, seguidamente aquí, ¿no? Entonces, esta es una característica. Cada punto se tiene que mantener desfasada a 90 grados. Esto es una característica de QAM. Si no lo cumple, es muy referencial a que llegue a tender a tener ruido. Entonces, como vamos a ir viendo, QAM siempre va a respetar esta característica, porque en una señal lo que mayormente se llega a necesitar es que llegue a mantener hasta el receptor la señal con menos cantidad de ruido y llegue a ser la señal original, ¿no?, el momento de ser transmitida. Ahora, una vez que ya hemos esclarecido cómo lo vamos a llegar a utilizar en el diagrama de constelación, podemos decir que se generan dos señales portadoras para transmitir. Entonces, una se modula con la componente de fase usando la función coseno,
que aquí podemos ver que va a ser el componente de fase, que va a ser por el coseno de 2 pi por la frecuencia de la señal portadora en función del tiempo, ¿no? No va a ser la misma, va a ir variando en función del tiempo. Aquí podemos ver representado. Y la otra va a ser la señal portadora, se va a modular con la componente Q, ¿sí? Con la componente de cuadratura, usando la función seno. ¿Por qué el seno? Por el desfase de 90 grados que llegan a tener de característica estos. Entonces va a ser la componente Q de cuadratura en función del tiempo por el seno de 2pi por la frecuencia de la señal portadora en función del tiempo, ¿no? Y ahora, si llegamos a transmitir esta señal, ¿sí? ¿Cómo se llega a transmitir? Va a ser la sumatoria de ¿qué? De la componente de fase más la componente de cuadratura, ¿sí? Entonces, esta es la señal que vamos a llegar a transmitir. Esta es la señal que vamos a enviar hacia el receptor en función de QAM. QAM es bastante utilizada actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos llegar a transmitirlo ya sea por cable, ya sea por el cable que estamos comúnmente relacionados, que es el cable coaxial o el cable con cobre, por fibra óptica, ¿no? O ya sea también por aire, por el medio del aire, es decir, que ya sería satelital, ¿no? Entonces, QAM es una de las señales más utilizadas en la actualidad, y más adelante en sus aplicaciones vamos a ver dónde la llegamos a utilizar y por qué es que decimos que estamos rodeados de QAM, de la señal QAM, ¿no? Entonces, como hemos visto, QAM se rige en esta fórmula, 2 elevado al número de bit por símbolo. Y muy bien. Ahora, cuando vamos a llegar a utilizar mayores símbolos, es decir, que si deseamos llegar a transmitir mayor cantidad de bits, ¿no? Por símbolo, en un segundo llegamos a necesitar mayor cantidad de bits, va a ir creciendo nuestro símbolo, por lo que va teniendo esta forma de rectangular, ¿no? Adopta esta forma rectangular en la que nuestros parámetros nos dicen que están rígidamente desfasadas 90 grados unos de otros, ¿sí? A medida que va creciendo, podemos decir que la cantidad de ruido también va aumentando, ¿no? Como bien podemos ver QAM, que existe el 16 QAM, 16 bits que lo vamos a transmitir en un solo símbolo, 32, 64, 256, lo que ya llega a ser muy tendencia a tener ruido, ya que podemos ver si una señal enviamos por tan poco ruido que tengamos, ya se puede llegar a confundir y no vamos a saber si se encuentra dentro de este valor o este valor, ¿no? Aquí puede ser un valor de 011 y aquí puede ser 111. Entonces, cuando se encuentra en el medio de ambos, el sistema no va a saber a cuál pertenece, si va a ser 111 o 011, por lo que ya sería un error y no estaríamos llegando a detectar específicamente cuál es la señal que hemos querido recibir. Ahora, si bien con 256 ya podemos tener ese percance bastante a tener ruido, hasta la actualidad hemos llegado a tener un QAM hasta de 2048. Y no solo ahí, solo hemos llegado a tener un QAM de hasta de 4096, ¿no? Como podemos ver, el símbolo ya está casi estrechamente conjunto del otro. Entonces, al momento de hacer esto, el receptor tiene que ser muy preciso al recibir la señal y eliminar todo el ruido posible que llegue a tener, ya que una falla ya es específicamente que el sistema ha fallado, ¿no? Muy bien. Ahora, una vez que ya hemos llegado a enviar la señal, procedemos a hacer lo que es la demodulación. Pero para entender un poco mejor, hagamos un ejemplo. Muy bien. Supongamos que tenemos un QAM con este diagrama de constelación, ¿no? Aquí podemos ver que varía tanto su amplitud como su fase de cada uno, de cada símbolo, y se encuentran desfasadas 90 grados, ¿sí? ¿Cuántos bits estamos llegando a enviar por símbolo? Son 3,
Entonces, podemos decir que 2 elevado a la 3 es igual a 8. Entonces estamos llegando a utilizar un QAM de 8, ¿no? Entonces, muy bien. Este diagrama de constelación lo vamos a llegar a representar en lo que es el diagrama de cómo va a ser enviada la señal. Y lo vamos a hacer. Muy bien. Podemos ver que nos pide que enviemos esta señal, ¿no? Estos bits en este orden. Entonces comencemos. Como podemos ver, el primero es el 001, ¿no? Podemos ver que este llega a tener una mayor amplitud en comparación a los que están más adentro y comienza con una fase igual a 0. Es decir, que vamos a comenzar aquí y va a llegar a tener hasta una amplitud mayor, ¿no? Muy bien. Una vez obtenida esta señal, continuamos con el que sigue, que es de 111. Muy bien. 111 podemos ver que se encuentra aquí, por lo que va a comenzar a los 270 grados, ¿no? A los 270 grados. Entonces llegamos a comenzar aquí y tiene una mayor amplitud también. Entonces comenzamos con la señal. Y esta sería nuestra señal de 0 o de 111. Muy bien. Continuando con la siguiente, nos piden que enviemos la señal de 000, ¿no? 000 podemos ver que su amplitud va a ser menor y está comenzando en fase igual a 0 grados, ¿no? Entonces vamos a comenzar acá y su amplitud va a ser mínima, nos está diciendo, y que esta puede llegar a ser su señal que vamos a enviar. Muy bien. Una vez que ya hemos enviado 000, continuamos con la que sigue y va a ser 010, ¿no? Que se encuentra aquí, se encuentra a los 90 grados. Entonces decimos que se encuentra a 90 grados y va a ser enviada aquí con una amplitud menor también, ¿no? Entonces comenzamos a enviar esa señal. ¿Sí? Entonces, continuamos con la que sigue. Ya tenemos 010. Ahora nos piden enviar 011. Como podemos ver, aquí se encuentra 011, ¿no? Aquí, 011. Que igualmente comienza a los 90 grados, pero este ya llega a tener una mayor amplitud. Lo llegamos a enviar y llegaríamos a tener esta señal. Una amplitud mayor a la anterior. Y relativamente así se va transmitiendo lo que es la señal QAM. Donde en este intervalo, este es el símbolo 1, símbolo 2, símbolo 3, símbolo 4, símbolo 5 y así relativamente, ¿no? En señales QAM podemos enviar ya sea 300 o 100 símbolos según los que nos pida el receptor, y esto por segundo, ¿no? Eso es la ventaja de QAM. Podemos enviar gran cantidad de bits tan solo en un segundo, a comparación de los anteriores tipos de modulación que ya habíamos visto. QAM nos da esta facilidad de enviar bastantes tipos y sin llegar a concurrir a mucho ruido, también dependiendo del tipo de QAM que estemos llegando a utilizar, ¿sí? Entonces, continuando, una vez que hemos llegado a tener estos símbolos, estamos diciendo que la señal ya está lista para ser transmitida. Como ya habíamos dicho, lo vamos a transmitir ya sea por fibra óptica, por un cable de cobre o bien puede ser por vía del aire, ¿no? Por vía satelital. Entonces así es como llega a funcionar la señal QAM, lista para ser enviada hacia donde va a ser nuestro receptor. Una vez que estamos donde el receptor, procedemos a hacer lo que es la demodulación QAM. La demodulación QAM es la obtención de la señal original que estamos llegando a transmitir, ¿no? Entonces, la demodulación es el proceso inverso a la modulación de la señal QAM transmitida por el medio, ya sea por cable, ya sea por fibra óptica o ya sea por vía
del aire, ¿no? Por vía satelital. Entonces, una vez que ya estamos llegando a recibir esta señal que nos está enviando el transmisor, procedemos a hacer la demodulación QAM. ¿Cuál es el primer paso para hacer la demodulación QAM? Recordemos que estamos enviando lo que es la sumatoria de lo que es el componente de fase por el coseno de 2 veces pi por la frecuencia de la señal portadora en función del tiempo, que nos sirve para hacer la manipulación en fase, más la manipulación del componente de cuadratura en función del tiempo por el seno de 2 veces pi por la función o por la frecuencia de la señal portadora, ¿no? Entonces, esta es la señal que hemos llegado a enviar, pero al momento de ser enviada llegamos a tener ruido, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a llegar a recibir, la señal transmitida más la cantidad de ruido que ha sido provocada por el medio transmisor. Entonces, una vez que ya tenemos esta señal, lo que vamos a hacer va a ser demodularlo. ¿Y eso cómo lo llegamos a hacer? Lo mezclamos con la portadora local por 2 versiones de la portadora generada. ¿A qué nos referimos? A que esta señal lo vamos a llegar a multiplicar ya por el coseno y por el seno, ¿sí? A la señal de salida lo llegamos a multiplicar coseno de 2 veces pi por la frecuencia de la señal portadora por el tiempo, ¿no? Donde va a ser el receptor necesitamos saber con qué fases y con qué tipo de QAM estamos llegando a manejar, estamos llegando a recibir, para que se nos sea útil el receptor, ¿no? Nuestro equipo de recepción de señales QAM. Muy bien. ¿Qué es lo que hace? Aquí estamos esclareciendo, va a llegar a multiplicarlo por la portadora local, 2 versiones. La primera versión va a ser por el coseno, entonces llegamos a multiplicarlo todo por el coseno, ¿sí? Lo que vamos a tener va a ser el coseno cuadrado de 2 veces pi por la frecuencia de la portadora y el seno por el coseno de 2 veces pi por 2 pi por la frecuencia de la portadora. Utilizando las identidades trigonométricas aplicadas en álgebra, sabemos que el coseno de 2 veces el coseno al cuadrado va a ser igual a 1 más el coseno de 2 sobre 2 y el seno por el coseno va a ser igual al seno de 2 veces x, ¿no? Entonces, aplicando estas ecuaciones en nuestra señal, llegamos a tener lo siguiente. Igualmente, como ya habíamos dicho, si vamos a aplicar una portadora, también debemos aplicar la siguiente portadora. Así como hemos aplicado seno, debemos aplicar, o como hemos aplicado el coseno, debemos aplicar el seno, ¿sí? ¿Por qué el seno? Porque recordemos que se encuentra desfasada 90 grados una de la otra, ¿no? 90 grados. Cada símbolo se encuentra desfasado 90 grados, y esto para evitar el ruido al manejar bastantes cantidad de bits por símbolo. Entonces, esta señal enviada lo vamos a multiplicar por el seno, dándonos como resultado esta ecuación, ¿no? Esto ya sería en la propiedad de demodulación QAM. Una vez que ya lo hemos multiplicado por ambas versiones de portadora que hemos generado, se pasa la señal por un filtro pasabajos. ¿Para qué? Para eliminar las altas frecuencias que son provocadas por el 2 veces la frecuencia de la frecuencia portadora, ¿no? Entonces, una vez que estamos utilizando el filtro pasabajos, vamos a llegar a tener una señal similar a la fase, con una señal, es decir, un símbolo con una fase similar a la del origen, ¿sí? Y no solamente eso, sino también su amplitud va a ser similar a la del origen. Muy bien. Entonces, una vez pasada por el filtro pasabajos para eliminar lo que son las altas frecuencias debido a lo que estamos enviando por la frecuencia de la portadora, entonces, utilizamos lo que son algoritmos de corrección de errores, ¿sí? Como cuáles, como el Viterbi y el LDPC, que es la verificación de paridad de baja densidad. ¿En qué? Estamos diciendo que vamos a utilizar algoritmos, pero ¿cómo funcionan? Muy bien, aquí podemos ver
El algoritmo de Viterbi es un método eficiente para encontrar la secuencia más probable de estados en un proceso de Markov, que es utilizado en corrección de errores en telecomunicaciones, reconocimiento de voz y procesamiento de señal, ¿no? Es algo bastante utilizado en momentos de telecomunicación o en la transmisión de datos. Estamos viendo que es el algoritmo de Viterbi. Y el LDPC es un código de corrección de errores que permite detectar y corregir errores en la transmisión de datos y se basa en un código de paridad con una matriz dispersa, lo que lo hace más eficiente con una menor complejidad computacional que otros métodos, ¿no? Entonces podemos ver que estos son dos métodos que nos va a llegar a ser de mucha utilidad para lo que es el ruido. Muy bien. Una vez que ya hemos llegado a utilizar estos algoritmos de corrección de errores, llegamos a hacer lo que es el muestreo y decisión de símbolos en momentos adecuados a lo que se denomina sincronización de reloj, ¿sí? Como bien hemos visto, estamos enviando datos, estamos enviando símbolos cada cierto momento, ¿no? Cada cierto momento. Y por lo que en el momento de recepción vamos a definir cada uno de estos momentos, cada cuánto sincronización de reloj llega a tener, para poder hacer su demodulación correcta y llegar a tener una señal similar a la que hemos enviado y llegar a tener en nuestro plano lo que es la señal, en nuestro plano, en nuestro diagrama de constelación, y llegar a tener una señal tan cercana a la que nuestro sistema pueda llegar a reconocerlo como este símbolo, ¿no? Es decir, que al momento de modularlo no se llega a hacer la demodulación exacta, por lo que si la demodulación llega a ser aquí, se lo acerca su símbolo más cercano y se dice, muy bien, me ha llegado aquí esta señal, yo la voy a tomar como si fuera el 011. Sin embargo, si la demodulación es mala y por ejemplo me llega aquí la señal, nuestro sistema llega a fallar porque no va a saber, porque está justamente en la mitad entre 000 y 010, y nuestro sistema no va a saber cuál de los dos es, por lo que se va a llegar a fallar y no va a saber qué hacer el sistema y no va a saber qué tipo de símbolo hemos querido enviar. Entonces eso es algo inadecuado y como hemos visto, llegamos a utilizar hasta un QAM de 4096, ¿no? Ya hemos visto que estamos llegando a esos niveles. Muy bien. Ahora, eso es modulación y demodulación. Veamos dónde son aplicadas las aplicaciones de QAM. Como podemos ver, QAM es bastante útil, ¿no? En la actualidad. Es algo con lo que no podemos vivir porque lo que tratamos de hacer es enviar la mayor cantidad de bits, ya sea 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, con el menor ruido posible y lo más eficaz posible, ¿no? Entonces hemos visto que QAM lo hace esto. Muy bien. Las aplicaciones de QAM, por ejemplo, son en Wi-Fi. Por ejemplo, en Wi-Fi 802.11 utilizamos QAM de 16, de 64, 256, ¿no? Y cuando es muy eficiente el sistema, llegamos a utilizar hasta un QAM de 1024, de 4096, en lo que ya podemos ir entrando. Nos dice que nuestro sistema, al ser tan avanzado y eficiente en lo que es en la velocidad de transmisión de datos, nuestro sistema ya va entrando a lo que puede ser en comparación un Wi-Fi de tipo 6 o un Wi-Fi de tipo 5, donde su velocidad y eficiencia son muy altas, ¿no? Son muy altas. Entonces, una vez que ya estamos diciendo que vamos a aplicarlo en el Wi-Fi, podemos ver un dato curioso, que es decir, el Wi-Fi y las redes 5G pueden cambiar de modulación dinámicamente según la calidad de la señal, ¿no? Entonces, si hay mucho ruido en el momento de ser enviado por QAM, si llega a tener mucho ruido, nuestra señal baja de lo que es un QAM alto, llega a bajar a un QAM bajo. De lo que puede llegar un QAM de 256 baja hasta un QAM de 16 o de 64 y se adecua al sistema. Ahora, si la señal es buena, usa un QAM de 256 o superior, ¿sí? 256
o hasta 4096 igualmente llega a utilizar, que es uno de los más altos y uno de los sistemas más eficientes en cuanto a su velocidad de transmisión de bits. Ahora, como hemos visto, nuestro sistema se llega a adecuar por sí solo y este proceso se llama modulación y codificación adaptativa. ¿Sí? Es un dato interesante cómo el Wi-Fi y el 5G se adapta únicamente a la señal y al ruido que estamos llegando a tener, ¿no? Ahora, otra de las aplicaciones son las redes, ya sea 4G, 5G, LTE o avanzados, ¿no? Por ejemplo, en estas redes vamos a utilizar QAM de 16, QAM de 64 o QAM de 256 para mejorar el rendimiento con una buena señal. Ahora, en 5G lo llegamos a utilizar hasta un QAM de 4096, ¿no? Es uno de los últimos QAM que hemos llegado a tener hasta nuestra actualidad. Entonces lo que nos permite tener tasas de datos superiores, ¿no? Como ya hemos visto, este número nos significa la cantidad de símbolos que vamos a poder transportar, ¿sí? Y si es de 4096, estamos diciendo, si el COM es 4096, vamos a poder llegar a utilizar hasta 12 bits por símbolo, ¿no? 12 bits por símbolo. Muy bien. Otra de las aplicaciones, podemos verlas, que son la televisión y la transmisión de videos, ¿no? En la televisión, por ejemplo, en los DVD, utilizamos un QAM de 64 hasta un QAM de 256 en televisiones digitales, en las que llegamos a tener en nuestras casas. Y en los cables, en los modems, en los DOCSI, por ejemplo, en los 3.0 utilizamos un QAM de hasta 256 y en los 3.1, que son de última generación, llegamos a utilizar hasta un QAM de 4096, ¿no? Que ya no significa una alta velocidad en redes de fibra híbrida y hasta coaxial, ¿no? QAM se llega a adecuar a las redes, al medio que nosotros llegamos a utilizar para su transmisión. Eso hemos visto que es algo muy factible de QAM. Otra de las aplicaciones es en redes de las fibras ópticas, que son adecuadas para transmitir luz, que son modulaciones avanzadas ya, con un QAM de 16, 64, 256, que lo que es donde se combinan con una multiplexación, ¿no? Para su polarización, para aumentar la eficiencia espectral en enlaces de larga distancia con la fibra óptica. Otra aplicación, ya muy bien podemos ver, más avanzado aún, que ya lo estamos viendo en la actualidad o que lo vamos a llegar a ver, es en el Wi-Fi 7 con las terminaciones 802.11 BE. Entonces, lo que permite utilizar un QAM de 4096, que es bastante superior al Wi-Fi 6 en cuanto a su velocidad de transmisión de bits y a lo que es su eficiencia en cuanto a la entrada de ruido. El Wi-Fi hasta un 30% más veloz en comparación con el Wi-Fi 6 y una mayor eficiencia espectral ideal para redes de alta densidad y streaming en 8K, ¿no? Muy bien. Uno de las más aplicadas también es el DOCSI 4.0, que es para redes de internet por cable, que lo que puede llegar a utilizar es el QAM 4096 y hasta en redes 5G y en redes de fibra óptica, ¿no? Entonces podemos ver que QAM es bastante utilizada en nuestro entorno y lo que nos permite aún ir subiendo de categorías, si se puede nombrar así, en lo que es en la velocidad de transmisión de datos y en la eficiencia, ¿sí? Ahora, si hemos llegado a recibir hasta un QAM de 4096, se puede ver que hasta estamos llegando a manejar, hasta el momento estamos viendo cómo manejar un QAM de 8192 símbolos que estamos llegando a manejar, ¿no? Entonces ya estamos muy próximos a este dato, por lo que nuestro internet o nuestra vida también llegaría a cambiar significativamente, ¿no? Como ya habíamos visto, QAM llega a tener mayor ventaja en cuanto es a la mayor eficiencia espectral, ¿no? Al mejor uso de ancho de banda,
a su alta velocidad de transmisión, ya que podemos codificar más bits en cada símbolo, y a su compatibilidad con múltiples tecnologías, ¿no? A su variedad de manejo, múltiples tecnologías. Sin embargo, también llega a tener bastantes desventajas en lo que es QAM. Como que, si bien es uno de los más utilizados en la actualidad, podemos decir que QAM, si vamos a manejar altos valores, es muy sensible al ruido, ¿sí? Un pequeño error nos puede significar todo el sistema que falló. El receptor llega a ser mucho más complejo en comparación a otras técnicas de modulación que hemos llegado a ver. El receptor es mucho más complejo porque deben ser mayor precisos en lo que es la conversión de amplitud y fase, ya que vamos a manejar esos dos valores, y sus convertidores de los DAC deben ser de alta resolución, por lo que su costo es muy elevado, ¿no? Y también necesita un CNR, ¿no? Una relación de señal y ruido que sea bastante precisa, ¿no? Porque debe ser fuerte y clara este tipo de señal. Ahora también su procesamiento, si vamos a enviar grandes cantidades, también vamos a necesitar un mayor consumo de energía, ¿sí? Un mayor consumo de energía. Eso sería en cuanto a QAM, ventajas y desventajas. Continuando con la explicación, podemos ver aquí una pequeña simulación en MATLAB, donde vamos a modular y demodular una señal QAM, ¿no? Como ya habíamos visto, aquí vamos a generar datos binarios aleatorios. ¿Por qué ponemos aquí el valor de 300? Porque vamos a utilizar un QAM de 8, vamos a manejar el anterior ejemplo que era un QAM de 8 con ese diagrama de constelación, y lo que vamos a hacer es aplicar lo que es el número de símbolos o el valor de esos 300 bits. Este es el número de bits que vamos a manejar. Entonces va a ser 300 dividido entre 3 bits por símbolo, que es un QAM de 8, 3 bits por símbolo, que nos da igual a unos 100 símbolos que vamos a llegar a manejar para tenerlo en nuestra gráfica, ¿no? Ahora, una vez que ya llegamos a tener nuestros bits aleatorios, ya que va a ser de 3 en 3, vamos a agruparlos, ¿no? Vamos a agruparlos y vamos a generar una tablita, como por ejemplo los que se pueden ver aquí. Entonces, una vez que ya tenemos nuestros bits para un QAM de 8, vamos a proceder a lo que es la modulación y convertir estos bits en símbolos, ¿no? Ya que sea con ceros, lo vamos a representar con valor de ceros, es decir, con círculos, ¿no? Para que se vea mejor en nuestra gráfica. Y para eso habíamos dicho que necesitamos frecuencias de portadora, ¿no? Una señal es portadora. Entonces esto va a ser para que eliminar los espacios y se vea mejor en nuestras gráficas. Y al momento de generar nuestra portadora vamos a necesitar lo que es su frecuencia de muestreo y su frecuencia de la portadora, también su tiempo por símbolo, ¿no? Su sincronización de reloj. Entonces, una vez que ya tenemos su frecuencia de la portadora, lo que vamos a hacer va a ser manipular lo que es en base a fase y amplitud. Y eso va a ser utilizando el coseno de 2 veces pi por la frecuencia de la frecuencia portadora, como ya habíamos visto, y el seno de 2 veces pi por la frecuencia de la portadora en función del tiempo, ¿no? Y la señal que vamos a llegar a transmitir va a ser la suma de estas ambas. Una vez que ya hemos hecho la transmisión, vamos a agregar lo que es el ruido, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de ser transmitida por algún medio, ya sea cualquiera, siempre llega a tender a tener ruido. Entonces, este es el valor de ruido que nosotros hemos decidido elegir. No es un valor en específico, es dependiendo cuánto ruido queremos tener en nuestra señal. Puede ser
0.3, 0.5, así, dependiendo a cómo vamos a ir analizando las señales en base al ruido y cómo nos llega a afectar. Vamos a ir viendo, vamos a ir variando estos valores igualmente de estos, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos el ruido, procedemos a hacer la demodulación. Como ya habíamos dicho, en la demodulación va a llegar lo que es una señal de la señal modulada más el ruido, ¿no? Que aquí se encuentra, lo estamos definiendo como ese ruido. Ahora, en la demodulación vamos a separar, necesitamos separar lo que es su fase y su componente de cuadratura, ¿no? Entonces, una vez que ya vamos a obtener estos componentes, los vamos a guardar para graficarlo en el diagrama de la constelación y podamos ver cómo se llegan a ser representadas. Entonces, como ya habíamos visto, necesitábamos multiplicarlo lo que es en su componente de fase y en su componente de cuadratura, lo que era multiplicarlo sus variables de la portadora, ¿no? Que era el coseno y el seno, lo que es la sumatoria de la señal transmitida. Y una vez que tengamos esto, lo vamos a necesitar para lo que es la gráfica, ¿no? Entonces, llegamos a tener esto, únicamente estamos viendo que nos estamos llegando a reemplazar las ecuaciones que ya hemos llegado a explicar anteriormente, y ahora lo vamos a ver cómo llegan a ser utilizadas estas. Ahora, seguido, estos son comandos para directamente ver su gráfica, ¿no? Y algunos comentarios extras para una mejor apreciación. Muy bien, cogemos el programa y llegamos a tener estas gráficas, ¿no? Como podemos ver, estos son los bits que hemos enviado, ¿sí? Estamos enviando unos y ceros, entonces hemos decidido enviar 100 símbolos, ¿no? 100 símbolos. Entonces nuestra modulación es de 8 QAM. Por lo que podemos ver, esta es la señal modulada, ¿no? Entonces, a la señal modulada, para que sea más exacto, le agregamos ruido. Como podemos ver, con el ruido se ve mayormente disperso lo que es nuestra señal, no llega a tener esas mismas amplitudes, y esto lo vamos a llegar a demodular hasta para representarlo en lo que es la constelación, en el diagrama de constelación, ¿no? Como podemos ver, aquí se encuentran lo que es nuestros símbolos, y estos símbolos vamos a decir que va a adoptar el valor, el fase y la magnitud de los bits que se encuentran aquí, ¿no? Que se encuentran al valor más cercano. Si digamos este era 000, entonces todo este conjunto de símbolos va a llegar a tener el valor de 00. Igualmente los que están aquí y los de aquí, ¿no? Podemos ver aquí hay una buena apreciación de cómo se ha hecho una buena demodulación para nuestro sistema de 8 QAM. Ahora, ¿qué pasa si yo le aumento el ruido? ¿No? Habíamos dicho que este valor era para el ruido. ¿Qué pasa si yo le aumento? Supongamos que yo lo pongo de 0.3 a 0.7. Voy a aumentar bastante el ruido y lo voy a coser el programa. Como podemos ver, aquí nuestro sistema llega a tener bastante ruido, como para nuestro filtro, que es un pasabajo, ¿no? Que lo va a hacer, eliminar las altas frecuencias. Sin embargo, al tener excesivo ruido, nuestra señal, entonces nuestro sistema llega a ser bastante disperso y no se llega a recibir bien, por lo que nuestras señales están muy dispersas y no se va a saber si bien este está queriendo llegar a tomar el valor que es aquí abajo, desfasado 90 grados, el valor que está aquí abajo o el valor que está aquí arriba. Y nuestro sistema se llega a confundir, por lo que el sistema falla. Directamente este tipo de sistema llega a fallar. Ahora, si queremos ver aún cómo afecta el ruido, podemos poner un 0.9, ¿no? Entonces, esto ya puede llegar a suceder hasta en un QAM de 4096. Es por eso que nuestro receptor necesita ser muy preciso para tener. Ahora, con un 0.9 podemos ver que directamente nuestro sistema no se entiende y nuestra demodulación no nos ha servido directamente, ¿no?
Entonces es así como van siendo bastante costoso, hemos dicho, llega a ser bastante costoso en la parte de recepción, pero el QAM llega a ser uno de los más utilizados en nuestro diario vivir, ¿no? Por lo que al momento de recibir, ¿qué es lo que más nos va a costar? La demodulación, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos llegando a eliminar todo el ruido posible para que nuestra señal llegue a ser lo más cercano al bit que estamos llegando a necesitar en nuestro lado del receptor y llega a parecerse al bit más cercano al original que ha sido transmitido, ¿no?